20 de marzo del 2015 sobre Jesucristo. Sabéis que el nombre que se utiliza es Jesucristo en la religión, pero en el título he puesto Jesús y Cristo, como separándolos. Y a lo largo de la charla voy a explicar por qué. Jesús y Cristo, quiénes son y qué hicieron. ¿Qué hicieron? Y podríamos añadir, ¿y qué hacen? Lo de qué harán ya no me atrevo tanto. Así que Jesús y Cristo. Bien, no es la primera vez que hablo de ello, porque en anteriores ocasiones pues habré tratado a lo largo de los años este tema, y entre las religiones. Hace 2-3 años quizá, aproximadamente, no recuerdo ahora con exactitud, impartí un cursillo similar al que voy a impartir sobre este tema la semana próxima, que ya sabéis porque lo habéis visto en el programa. Lo que hoy voy a hacer es pues una charla donde en el tiempo aproximadamente de 1 hora, más el coloquio con las preguntas que vais a hacer, pues voy a decir, pues intentaré decir las cosas más básicas y más importantes, pero que desarrollaré mucho más extensa, amplia y profundamente en el cursillo de la semana próxima. No recuerdo cómo lo titulé, pero así como a lo largo de los años he impartido cursillos de religiones, cursillos de fin de semana, donde hablaba de todas las religiones, se me ocurrió pues impartir, y ahora también, uno sobre Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que más adelante impartiré uno sobre Buda, o sobre el hinduismo, o a lo mejor uno unifico budismo con el hinduismo. Bien, pues el tema de hoy es un tema que puede interesar o no, como puede pasar con cualquier otro tema, tanto a personas creyentes como no creyentes. Yo no os voy a preguntar a los que estéis aquí, algunos os conozco más que otros, pues si sois creyentes o no creyentes, pero lo que está claro es que, si no todas, la mayoría de las personas que escuchen, tanto en directo, pues aquí presentes, como en audio o en YouTube, por la grabación de esta conferencia, habrá personas creyentes y no creyentes. Voy a decir desde el principio que aunque algunas de las cosas que digo son desconocidas por los creyentes, incluso por los dirigentes de la religión cristiana, pues todo lo que voy a decir, como siempre hago con todos los temas, es profundamente respetuoso y no voy en contra de ninguna creencia, como puedo hacer cuando hablo de cualquier otra creencia religiosa o filosófica o de cualquier otro tipo. El conocimiento que os voy a transmitir, que espero que no quede, como hago con todos los temas, en un simple conocimiento de datos, de ideas y de hechos, sino que sirva como estímulo. Ese es el objetivo principal, un estímulo que nos haga ser más conscientes, más amorosos, mejores personas, pues espero que así se cumpla. Es una serie de datos que, repito, no se enseñan ni en la religión, ni se enseñan en las escuelas, ni en las universidades. Son conocimientos que vamos adquiriendo los seres humanos de un modo más limitado, de un modo más escondido. A veces se les llama de un modo más secreto, más escondido, más desconocido. Pero lo que es secreto en un momento deja de serlo. Lo que está oculto pasa a ser descubierto. Lo que es minoritario pasa a ser mayoritario. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y va a seguir sucediendo así. Cuando nos interesamos por indagar en el fondo de la vida, de las cosas de la vida, pues vamos descubriendo pues muchas cosas que no nos han transmitido en la educación, en la cultura, etc. También quería deciros que la charla de la semana próxima es sobre San Juan de la Cruz. Puse esta y en un futuro no muy lejano pondré sobre Santa Teresa de Jesús, porque casi siempre que se habla de los místicos españoles se nombran estos dos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. He puesto primero San Juan de la Cruz y más adelante pondré
a Santa Teresa dentro de este mismo año. Y a la siguiente semana, viernes 3 de abril, que es el día de Viernes Santo, como vengo haciendo estos últimos años, pues pasaremos la ópera Parsifal de Wagner. Una ópera que, aunque Wagner no tenía una identificación con ninguna creencia religiosa, tenía un conocimiento profundo no solo de las religiones, sino también de otros aspectos de dimensión más espiritual y esotérica. Y entonces, como esa ópera hace alusión al Viernes Santo, aunque, repito, no es una ópera religiosa, es una ópera que podemos decir, como todas sus óperas, espiritual, muy profunda, pues suelo ponerla en Viernes Santo en los últimos años. Así que es lo que haré dentro de 2 semanas, si no me equivoco. De 2 o 3 semanas. Bien, pues Jesús y Cristo, según los conocimientos a los que más que por curiosidad y por gustos nos adherimos unos a otros, sino con una visión profunda, son 2 seres diferentes, Jesús y Cristo. Matizando algo que voy a explicar después, Jesús era o es discípulo de Cristo. Cristo es el Maestro y Jesús discípulo. No quiere decir que fuera el único discípulo de Cristo. Y puestos a decir esto, diría que el Cristo también es discípulo de otros seres que están por encima de él, tanto en este planeta como si extendemos la jerarquía más allá de nuestra órbita de influencia jerárquica. De tal manera que podemos decir que todos, seres humanos, o más allá de los seres humanos, somos o maestros de los que están por debajo o discípulos de los que están por encima de nosotros. Se puede decir que hay una jerarquía de tipo espiritual, y hay que cuidar bien las palabras porque la palabra jerarquía suele ser rechazada por muchas personas, sobre todo cuando estamos pensando en las jerarquías humanas de poder político, sobre todo, incluso poder religioso, que egoístamente abusan y manipulan a los seres humanos. Entonces eso nos ha creado culturalmente a lo largo del tiempo a muchos seres humanos rechazo a la jerarquía. Entonces ese deseo de libertad hace que muchas veces psicológicamente rechacemos la estructura jerárquica, una estructura que está en todo el universo o en todo el cosmos. No hay ninguna parte en todo el universo, no solo nuestro sistema solar, sino en todo el cosmos donde no haya jerarquía. Y jerarquía es más allá de lo que podamos conocer o imaginar. Todo está estructurado jerárquicamente. Si hablamos a niveles superiores, siempre es en sentido positivo, para ayudar a la evolución, al crecimiento. Si habláramos en sentido negativo, ya hay que hacer alusión aquí a la limitación evolutiva y, por lo tanto, el abuso de poder o de influencia que ejercitamos los seres humanos. Bien, pues dentro de la estructura jerárquica de nuestro planeta podemos decir una estructura jerárquica que a veces hemos explicado en los cursos de cosmología, se presta a explicarla cuando hay más detenimiento con esquemas. Pues hay una estructuración con Sanat Kumara como el ser más evolucionado de nuestro planeta, que no es de aquí, sino que vino de fuera y que se encargó de ser intermediario entre el logos planetario, que es el dios de nuestro planeta, y el resto del planeta. Pues bien, por debajo de Sanat Kumara y de otros que vinieron con él, pues hay una estructuración jerárquica formada por 3 entidades muy evolucionadas. 3 entidades que son el Manú, el Cristo y el Mahachohan, que están al mismo nivel de evolución. A lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar de esto, lo habéis leído, etc. Pero tengo que repetir siempre, inevitablemente, cosas porque no sé a quién me dirijo. El Manú es el ser responsable de todo lo que tiene que ver con la política, responsable en el sentido espiritual. No penséis en que si los políticos actúan mal, él es el responsable, en absoluto. Es el responsable de dirigir, dejando el margen inevitable de libertad humana, la política. Y no solo la política, sino la evolución de las razas. Y además, un tercer factor, la evolución geológica del planeta. Nuestro planeta Tierra, como todos los planetas, no es estático, siempre está
como los cuerpos de los nuestros, de los seres humanos, en evolución y en cambios. Entonces, los cambios geológicos del planeta, algunos conocemos del pasado, desconocemos los que tienen que venir en el futuro, pues son dirigidos buscando el bien evolutivo del planeta. No ocurren catástrofes caprichosamente nunca. Siempre son procesos de transformación de la parte del planeta para facilitar el proceso evolutivo. Por lo tanto, tiene que haber entidades que están supervisando todo este proceso. Y también detrás de la dirección de algo que es muy importante. No hace mucho impartí una charla sobre la política y la economía a nivel humano y decíamos que la política lo abarca todo. Nos podrá gustar o no gustar el tema, pero no hay nadie que no estemos dentro de la órbita de influencia, para bien o para mal, de la política o de los políticos, ¿verdad? Luego el Cristo sería el segundo, tiene que ver con los tres primeros rayos. El Manú con el primer rayo de voluntad o poder, el Cristo con el segundo rayo de amor sabiduría, y es el que vamos a hablar. Y luego estaría el tercer entidad, que es el Mahachohan, de tercer rayo que abarca y que incluye a los cuatro rayos restantes, que es el Señor de la civilización, que trabaja en colaboración con estos que acabo de citar, el Manú y el Cristo, y por lo tanto es el encargado del desarrollo de la civilización y de las culturas y de todo lo demás. Estos seres duran el periodo que duran porque son como instituciones que van siendo sustituidos por otros, duran miles de años. De tal manera que, menos el caso del Cristo, que se encargó el actual Cristo actualmente hace 600 años, se nos dice, antes de nuestra era, de la era en que vino históricamente como Jesucristo, y cuando realice una serie de misiones de trabajo será ocupado su puesto, el puesto de Cristo, por otro ser, por un maestro que está preparándose para ello. Los otros también están con periodos más largos de tiempo ocupando esto. Y por debajo de estas tres entidades están los maestros, llamados maestros espirituales, seres de la quinta o sexta iniciación, y que por lo tanto pues están dirigiendo internamente y a veces también físicamente, porque pueden encarnar si lo desean, la evolución espiritual de nuestro planeta. Algunos de estos maestros, pues los que habéis leído, habéis escuchado, pues recordaréis haber oído hablar a lo mejor del maestro Moria, de primer rayo, o del maestro Kutumi, de segundo rayo, maestro Kutumi, del cual hablé no hace demasiado tiempo en una charla que impartí sobre Pitágoras, ya que en una encarnación anterior fue Pitágoras, fue también San Francisco de Asís, etc. Maestro Kutumi es un maestro espiritual. El maestro tibetano, conocido como Dwal Kul, pues es también muy conocido y lo cito mucho porque transmitió el siglo pasado, Alice Bailey, 24 o 25 libros de estos, firmados por Alice Bailey. Una información igual que transmitió a Blavatsky en el siglo XIX parte de la doctrina secreta. Este maestro es muy conocedor de unos conocimientos esotéricos más que incluso maestros que están por encima de él en evolución. Y luego pues el Mahachohan, dependiendo del Mahachohan hay otros maestros de tercer rayo, como el maestro Veronés. Se nombra maestro Veronés porque fue un pintor, Paolo Veronés, muy famoso en la época del Renacimiento. Luego está el maestro, el cuarto rayo, relacionado con el cuarto rayo, el maestro Serapis, que es el encargado del arte. Luego está el maestro Hilarión, es el encargado de la ciencia, de quinto rayo. Fue Pablo de Tarso en una encarnación anterior, que fue Pablo de Tarso, que se dice que fundador del cristianismo, es el maestro Hilarión, es el encargado de dirigir la ciencia en nuestro planeta. Del sexto rayo es el maestro Jesús, del cual os voy a hablar, el que fue entonces maestro Jesús, que no era maestro cuando hace 2000 años encarnó
aquí en la tierra. Ese llamado maestro pues se le conoce actualmente con el mismo nombre, Maestro Jesús. Y es el encargado en estos momentos, el que fue maestro, el que fue Jesús, es el encargado de dirigir hacia lo espiritual, con una serie de discípulos, etcétera, la reorientación espiritual de las iglesias y de las religiones, especialmente de la religión cristiana, a través de sus discípulos. Sabéis que a lo largo de la historia de estos 2000 años, pues la religión cristiana pues ha pasado por una serie de vicisitudes y por tanto papas como dentro de su jerarquía establecida, seres a veces negros, muy negros. Negros me refiero en cuanto a magos negros. Otros papas han sido pues seres pues, que con su egoísmo han tratado de manipular, y otros han sido buenos seres, buenas personas, que han tratado de fomentar la dimensión espiritual y tratar de llevarlo. De tal manera que en los últimos tiempos pues todos conocemos a Juan XXIII y al Papa actual, pues que dentro de las estructuras de la religión intentan con estas inspiraciones de arriba hacer lo que pueden, o lo que les dejan, o los que le pueden dejar, para tratar de reorientar algo que necesitará muchos años para poder normalizarse y aproximarse a lo que en principio pues se pretendió con estos dos seres, tanto Jesús como Cristo. La palabra religión, que es inevitable citar en este tema que nos ocupa, viene de religere, religión de religere, que significa volver a unir. ¿Qué significa volver a unir? Pues los seres humanos y todos venimos de unos niveles más altos, más espirituales, más sutiles. Descendemos aquí a la materia, vivimos una serie de experiencias, estamos ciegos, ignorantes, desconectados de la fuente, pero mantenemos como una intuitiva o instintivamente una conciencia de nuestra fuente de procedencia. Y luego, por el proceso evolutivo, vamos regresando otra vez, desprendiéndonos y desidentificándonos de la materia, regresando otra vez a la fuente de la cual procedemos. Entonces, religión, más allá del concepto que culturalmente se le da a esta palabra, significa eso, volver otra vez a unir. Es muy similar al significado, como dije el otro día, de yoga. Yoga, que significa unión, unión del espíritu y la materia, del yo superior o alma con la personalidad. Es decir, que todo, sea lo que sea, lo que facilite esta unión de nuestra conciencia, desprendiéndose o desidentificándose de la materia física, emocional y mental, para unirse al espíritu, o ser consciente del espíritu, está en esta línea. Y la religión, sabéis que para la mayoría de la gente está identificada con las iglesias, tanto en el cristianismo como en las otras religiones. Lo que las normas de moral o de ética, las liturgias, las escrituras sagradas y todas las cosas que los representantes de las distintas religiones han dicho. Pero esto unas veces ha sido para bien y otras veces ha sido para mal. Pero hay un aspecto que es muy importante a destacar, y es que hay una religión o religiosidad íntima, innata en todos, sin descartar ningún seres humanos del planeta. Como venimos de arriba, tiene que haber una fuente espiritual que podríamos ahora decir que es la religiosidad innata, íntima, dormida o más o menos despierta que todos tenemos. Y esto es muy importante a descubrir, ya que esto está más allá, aunque a veces se relaciona y otras veces no, con las religiones formales, concretas, con unas estructuras que todos conocemos. Y que habremos estado, unas personas continuarán, otros pues se habrán apartado, etcétera, etcétera. Hay de todo. A veces los seres humanos desencantados o castigados o digamos, o quemados por estas influencias religiosas, mientras que otras personas a lo mejor la experiencia que han tenido ha sido buena, ha sido positiva. Ha habido y hay de todo. Bien, pues dentro de esta estructura de nuestro planeta está Cristo, que es representante de la energía de amor del planeta. Hay otro ser por encima de Cristo que no he nombrado,
que unos 500 años antes se encarnó a través de Siddhartha Gautama, y es el Buda. El Buda, en una iniciación superior al Cristo, pero junto con él las dos personas de la evolución de este planeta, quiere decir que no vinieron de otros planetas como Sanat Kumara, sino de nuestro planeta, son los dos seres hermanos más evolucionados que más lejos han ido en la evolución espiritual. Pero en estos momentos el Buda, que no es lo mismo que Siddhartha Gautama, está encargado de servir de intermediario de la jerarquía espiritual, esta que he nombrado, con Sanat Kumara y también con otros seres representantes de los demás planetas de nuestro sistema solar. Tiene una responsabilidad muy alta, muy elevada. Pues bien, Buda y Cristo son, cuando se habla de avatares, son los dos representantes de los avatares, y han habido más de estos dos a lo largo de la historia de la humanidad. Hace miles de años hubo un gran avatar, conocido como Hércules. Hoy día para la mayoría de la gente Hércules es un mito, pero este avatar en Oriente, Hércules se relaciona con la mitología griega. Pues no, Hércules tiene que ver con Oriente. Se ha convertido en un mito. Igual que Hermes, cuando se dice hoy día Hermes, se considera como un mito, y fue un gran avatar que apareció en Egipto hace también bastante tiempo. Fue otro gran avatar. Orfeo fue hace también unos cuantos miles de años en Grecia, más allá de la historia que conocemos de Grecia, Orfeo. Es decir, estoy citando algunos de esos avatares que nos suenan mucho como nombres de mitos. Sin embargo, Buda y Cristo, pues más que como mitos, se relacionan con personajes que existieron históricamente. Pero estos que he citado sí que existieron realmente, igual que Krishna en la India, que según se dice también fue una de las encarnaciones del Cristo. No lo había dicho, pero Cristo encarnó hace 2000 años, como todos sabemos, a través de Jesús, como estoy explicando, pero anteriormente se expresó, según tengo entendido, como Krishna o como otros seres. Es decir, que cuando Cristo u otros avatares encarnan, no encarnan una sola vez, pueden hacerlo varias veces. Nada más que nos quede en el recuerdo una vez, quizá la última, como si fuera la única vez, la única existencia. Cuando son seres que están más allá del tiempo y por lo tanto cuando son requeridos por necesidad, pues como todos los avatares van encarnando a lo largo del tiempo. Como he nombrado los avatares, voy a citar una cita en este libro de Vicente Anglada sobre lo que son los avatares. No hace mucho tiempo, quizá me puedo equivocar, un par de años, impartí una charla sobre los avatares, que creo que la relacioné con una película interesantísima de estas que han hecho en los últimos tiempos, conocida como Avatar. Hablé en una charla de aquella película y creo que hablé al mismo tiempo de los avatares. Entonces, Vicente Anglada nos dice, y no es el único, porque también esto está también en los libros de Tavis Baile, dice, los avatares, un avatar es, antes de esto deciros que avatar significa la palabra como descendiendo desde muy lejos. AV como palabras sánscritas, como protección desde lo alto. Avatar descendiendo de muy lejos. Y avataram, comparativo de muy lejos. Es decir, que las palabras también a veces van teniendo un significado etimológico. Y dice Vicente Anglada en su libro Introducción a la Agni Yoga, un avatar, desde el ángulo esotérico, es una insigne entidad planetaria, universal o cósmica que aparece cíclicamente en la historia de un planeta, de un sistema solar o de un grupo de universos. Entre paréntesis, por lo tanto no es solo de aquí, de nuestro planeta o de cualquier planeta, puede tener distintos niveles de evolución y por lo tanto abarcar niveles cósmicos mucho más amplios. Pero vamos a ello, dice a continuación, llevando la luz misteriosa de aproximación a los valores inmortales, capaces de ser introducidos en las conciencias de unas humanidades como la nuestra u otras de tipo superior, dentro de un sistema de mundos, a fin de derrocar sistemas caducos y tradicionales,
destruir las bases de culturas cristalizadas y borrar del plano de los acontecimientos temporales las ideas y doctrinas trascendidas. La finalidad de esta demoledora actividad, a la par constructiva y destructiva, es hacer partícipe a la humanidad de nuevas formas de vida y de conciencia, y de cimentar las bases para un nuevo orden social, estructurado sobre la igualdad de oportunidades, la fraternidad del corazón y la justicia de las actitudes humanas frente a su propio destino. En esta definición breve viene a decir el sentido amplio de avatar, dentro de cuyo sentido están estos que acabo de citar, pero que no es solo propio de nuestro planeta, sino que es mucho más general y más cósmico. Y a continuación, os leo lo que dice en otro párrafo, a continuación dice: según se nos ha asegurado esotéricamente, el avatar de la nueva era, entre paréntesis, os digo que el avatar siguiente a la era de Acuario, porque Jesucristo vino al principio de la era de Piscis, hace 2000 años. Todos sabéis que las eras duran unos 2100 y pico de años, ¿verdad? Entonces, en cada era se corresponde con un avatar. La era anterior de Piscis, pues es Moisés, el que se dice como representante de aquella era, aunque está histórica y culturalmente muy identificado con un pueblo. En Jesucristo, con la era de Piscis, y se dice que el próximo avatar es el mismo Cristo en la era de Acuario, por lo menos en esta nueva era. Luego vendrán otros, etcétera, etcétera. Continúa el párrafo. El avatar de la nueva era está ya dispuesto para reaparecer en el mundo de los hombres, para testificar una vez más, en el curso de la historia planetaria, las nuevas orientaciones que la humanidad precisa para hacerse receptible a las energías universales de tipo superior, que han de producir las grandes transformaciones sociales. Atención a lo que viene ahora. Sin embargo, para que esta reaparición sea posible, es necesaria una acción paralela por parte de la humanidad consagrada, es decir, de los aspirantes y discípulos del mundo capaces de responder adecuadamente a las presiones ideales que rigen los tiempos actuales. ¿Qué quiere esto decir? Que aunque se prevé con antelación cuándo va a aparecer un avatar, no depende solo de arriba que esto suceda, sino también de abajo, de la humanidad. Porque, no sé, esto ya lo expliqué, posiblemente no estuvisteis, no sé si alguien de los presentes, en una charla de hace un par de años, pues, sobre, con el título Los espejismos de la reaparición de Cristo. Una de las charlas que impartí, donde expliqué esto. Y seguramente diría lo que voy a decir, porque es fundamental. Es decir, que habréis leído quizá, de que hay gente que cree que el Cristo está ya encarnado aquí en la tierra. Eso es un gran espejismo, por lo que voy a decir. En estos momentos actuales, si viniera un avatar, como el Cristo o cualquier otro, pues lógicamente no lo crucificarían porque ahora no se está de esto. Pero empezando por la Iglesia y continuando con otros, pues lo sacrificarían, porque no estamos preparados como humanidad. Para que venga, aunque no esté todo saneado y organizado y equilibrado y armonizado y bien encalzado, se necesitan unas mínimas condiciones con un número mínimo de seres humanos en el planeta que sean receptivos a su mensaje y no desaproveche, porque hay una ley universal que dice ley de economía de energías, que dice que no hay que utilizar más energías que las que se necesitan para cada acto, para cada acción, para cada proceso, para cada cambio, para cada transformación. En estos momentos sería una pérdida de energía. Estaba previsto para esta época, pero debido a que no vamos con la velocidad de desarrollo evolutivo que se requiere la humanidad, si no miremos el panorama económico y político, como todos sabemos,
y no estamos preparados para que esto ocurra. Por lo tanto, se necesita una misma preparación de la humanidad, pero no quiere decir que todos lo acepten ni lo reciban, para que sus energías no se desperdicien, no se desaprovechen. Entonces la reaparición de Cristo se ha tenido que posponer, se ha tenido que retrasar. Ya no sabemos más. Por lo menos yo lo ignoro en este sentido. Lo que sí que os puedo asegurar por fuentes que tengo es que lógicamente en estos momentos no va a realizarse esta reaparición. Tenemos como seres humanos con un margen necesario e ineludible de libertad realizar un trabajo de depuración aquí en el planeta con una ayuda mayor de la que creemos, de arriba, para poder reencauzar todo esto y dar las condiciones para que venga y dé ese impulso en la nueva era. Por lo tanto, el Cristo, no Jesús, sino el Cristo, porque estamos diferenciando, es el potencial de amor del planeta, así como el Buda es el representante de la energía de luz, sabiduría del planeta. Históricamente vino el Buda, y el Buda apareció unos 500 años aproximadamente antes que Jesús para dar un mensaje de luz, sabiduría. Por supuesto que también dio un mensaje inmenso, muy grande de amor hacia todos los seres sin discriminación de razas, de castas, de condiciones, etc. Buda. Cristo dio un mensaje de amor, pero también un mensaje de luz. Es decir, que la luz de Buda y el amor de Cristo son intercambiables. Y además, junto con la energía de voluntad, están dentro, inmanentes, dentro de cada ser humano y dentro de todas las expresiones. Son las tres energías, voluntad, amor e inteligencia, las trinidades que nos han dicho todas las religiones, los tres primeros rayos, que están, digamos, a nivel planetario como energías, incidiendo para dar un impulso evolutivo al planeta, pero que luego están inmanentes en todos los seres, pero que empiezan a ser conscientes los seres humanos. Es decir, el cuarto reino en el que nos encontramos como seres humanos somos los primeros que, cuando hemos avanzado en evolución, empezamos a ser conscientes de que tenemos esas tres cualidades. Por lo tanto, si hablamos del Cristo interno, si hablamos del Buda interno, nos estamos refiriendo a un aspecto distinto del Cristo o del Buda histórico, o del Cristo y el Buda planetario. Los que sabéis algo de cosmología, del cual hemos hablado y seguiremos hablando, se dice que nuestro logo solar, el Dios de nuestro sistema solar, es de segundo rayo, de amor, sabiduría. Por lo tanto, si decimos en algún momento que hay un Cristo solar, nos referimos a la energía de segundo rayo de amor, sabiduría, amor-sabiduría, que está impregnando todo el sistema solar en el que nos encontramos. Si hablamos del Cristo planetario, nos referimos a el representante de esa energía de amor que acabo de citar, solar, en nuestro planeta. Nuestro planeta, que aunque no sea de segundo rayo, está representado la energía de amor de nuestro logo solar por el Cristo planetario. El Cristo histórico es este mismo Cristo planetario que encarnó a través de Jesús, de su discípulo Jesús, hace, como explicaré ahora con más detenimiento, hace 2000 años. Y luego está el Cristo personal, el Cristo íntimo, el Cristo individual, que todos los seres humanos, todos, sin excepción, llevamos en nuestro interior. Y señalo el corazón. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos alma, aunque parece que muchos X número de seres humanos parece que no la tengan, porque está dormida, el aspecto amor del alma es el Cristo interno, el Cristo inmanente. Todos habéis oído hablar por religión, porque aunque la religión no lo ha aclarado mucho, de que hay un Dios trascendente y un Dios inmanente. Dios trascendente es la energía que está por fuera de nosotros, que nos trasciende. Y el inmanente es la energía divina, o como queramos llamar, que está inmanente en todo lo creado, hasta las piedras, absolutamente en todo. Pero hablando del Cristo, inmanente es la energía o potencial de amor que cada vez más seres humanos del planeta, a lo largo de la evolución,
podemos ir manifestando progresivamente, no de golpe. Eso es el Cristo que llevamos dentro. Y aquellos que dentro de la religión han vivido esta dimensión llamada mística, porque la mística de la que os hablaré la semana próxima, la mística es el intento de vivir la religiosidad en nuestro interior, lo que la religión dice, pero vivido experimentalmente, vivencialmente. Por lo tanto, esa dimensión mística es intentos, más afortunados o menos, de vivir el Cristo, porque la mística hace alusión especialmente al amor, aunque también incluye la luz, vivida en el interior. Y señalo el centro cardíaco de los 7 chakras o centros, el que canaliza la energía de amor. Y por lo tanto se llama cardíaco porque está asociado al corazón. Es el centro energético asociado al corazón. Por eso cuando hablamos a veces de amor, hablamos del corazón, que canaliza la energía crística de amor. Por lo tanto, existen estos Cristos que no son diferentes Cristos, sino es como la dosificación de la energía de amor en el sistema solar, y si habláramos del Cristo cósmico sería la energía de amor en todo el cosmos. Esa energía que facilita que todo lo que existe en el cosmos, por evolución, tienda hacia la unidad, hacia el uno. Todo lo que está disperso se agrupa, ya que amor es unión, unidad, es integración. Bien, pues el Cristo es este ser que se expresó hace 2000 años porque vio que la manera más adecuada en aquel entonces era a través del ser conocido como Jesús. Este ser conocido como Jesús, pues era un ser que no era entonces maestro, estaba en la 3ª iniciación cuando encarnó, recibió la 4ª y posteriormente, después de su etapa, de la que conocemos o de la que os hablaré más desconocida, recibió la 5ª iniciación de maestro en otro cuerpo, el cuerpo de Apolonio de Tiana, que desde el siglo V la Iglesia se ha preocupado, la Iglesia cristiana, y mucho, de borrar toda la información histórica de Apolonio de Tiana. Porque Apolonio de Tiana, que seguía la misma moral, la misma ética que Jesús, pero hizo milagros superiores a los de Jesús y estableció como una escuela de contemplación, de meditación, de contemplación. No tenía otras características porque los seres van dando, según el momento histórico, unas características o enseñanzas distintas. En ese momento, en ese cuerpo, es como recibió la 5ª y se convirtió en lo que ahora es, un maestro espiritual, conocido como Jesús. Pero que cuando encarnó hace 2000 años todavía era un ser iniciado, pero no había llegado a esa 5ª iniciación, que es lo que da el grado de maestro espiritual. Llegar a la 4ª iniciación ya es un proceso bastante evolutivo en el planeta. La 4ª iniciación, en la que estaba Jesús hace 2000 años, es un grado ya bastante avanzado, ya es el paso ya previo a superar una serie de situaciones, de circunstancias, de curar algo y de adquirir el grado de maestro. 4ª iniciación. Por decir algún ejemplo, Blavatsky, que nos dio la doctrina secreta en el siglo XIX, esta mujer estaba en la 4ª iniciación. Igual que Richard Wagner, el compositor de esa música tan elevada que todavía no ha sido superada, también estaba un ser muy avanzado. Es decir, que han habido seres, sean artistas, sean filósofos, sean dentro de la espiritualidad o de lo que sea, muy avanzados en distintos grados de evolución. Y luego hacen su trabajo espiritual en distintos campos, porque desde arriba no distinguen. Puede ser el campo religioso, el científico, el filosófico, el político, el cultural, etc. Lo importante es que vaya llegando a través de estos distintos rayos, que son 7, como sabéis, a través de distintas vías, y no solo de la vía religiosa, que está relacionada con el 2º rayo de amor, aunque también el 6º rayo, el de la devoción o idealismo, también se relaciona mucho con la religión. El 2º y el 6º.
están muy relacionados con la religión. Así que, como expliqué en veces anteriores, el primer rayo con la política, el segundo con la religión y la educación también, el tercero con la economía, con la filosofía, el cuarto con el arte, el quinto con la ciencia y el séptimo con la organización y el ceremonial. Es decir, que la vía religiosa es una de las distintas vías por las cuales desde arriba se trata de ayudar aquí a abajo. Así que dentro de la jerarquía espiritual se habla del Cristo como un ser representante de esta jerarquía, maestro de otros maestros que están por debajo, y de ángeles también, maestro de maestros y de ángeles, y dentro de la jerarquía. Y Jesús como iniciado que ha ido evolucionando como todos los seres, pues está también dentro de la estructura jerárquica. He dicho que esto es una charla de introducción en algo que puede ser muy interesante, pero que necesita más tiempo para desarrollar. Pero os voy a decir que de Jesús, igual que de todos los grandes avatares, hay una serie de episodios en su vida, igual que Hércules vivió 12 episodios, que es lo que hablamos, y en próxima charla, el cursillo, lo explicaré, los 12 trabajos de Hércules, donde están simbolizados algo que los seres humanos, conforme vamos avanzando, tenemos que vivir. No de la misma forma externa, sino internamente. Por lo mismo, hay 5 episodios en la vida de Jesús que representan estas 5 iniciaciones que he citado anteriormente. Son el nacimiento, la primera iniciación, la segunda iniciación, el bautismo, la tercera iniciación, la transfiguración, la cuarta iniciación, la crucifixión, y la quinta iniciación, la resurrección. Estos 5 episodios básicos en la vida de Jesús están simbolizando 5 iniciaciones, lo cual quiere decir que la persona que llega a una de estas iniciaciones no quiere decir que tenga que pasar por lo que pasó Jesús, porque he dicho y subrayo que es símbolos, y lo que simbolizan, lo que está simbolizado, representado en esos símbolos, es la vivencia o los estados de conciencia que los seres humanos, conforme van evolucionando, van adquiriendo. Por ejemplo, empezando por la primera iniciación, la iniciación representada en el nacimiento, está simbolizado el nacimiento a la vida espiritual. Se puede decir la entrada en el sendero espiritual. Después de la preparación y de superación de ciertas pruebas, el ser humano, cuando recibe la primera iniciación, se dice que hay muchos seres en el planeta con la primera iniciación, aunque no lo sepan, lo ignoren, porque eso puede haber sido recibido en encarnaciones anteriores, pues es la que simboliza la entrada en el sendero. Y por lo tanto, pues el ser humano que ha adquirido esta iniciación, pues ya tiene un cuerpo físico, también emocional y mental, bastante controlado. No total, pero de alguna manera controlado. Puede caer, por supuesto, en tentaciones, etc., pero ya puede decir que ese ser humano se destaca y se diferencia de los demás en que no está pensando en sí mismo, aunque de vez en cuando tenga su personalidad, sino que está pensando o empieza a pensar más en servir y ayudar a los demás. Es la primera iniciación. Pues creo que por las Navidades, como casi siempre hago, si estuvisteis, di una charla sobre el simbolismo de Navidad, porque el nacimiento de Jesús se celebra en Navidad. Y entonces, pues no voy a entrar en ello porque sería muy largo de explicar, pero ahí está representado el nacimiento en una cueva. Jesús, por los conocimientos que tengo, y ahora lo explicaré, nació en una cueva, pero no una cueva de lo que hoy entendemos por cueva, porque en aquel entonces Jesús, que era esenio y pertenecía, igual que su familia, a la orden de los esenios, algo que en los últimos tiempos se empieza a hablar, pues tenían unas cuevas que eran como casas, estaban discretas y tenían todas las comodidades, incluso de tipo médico,
para que las mujeres de esta orden de los esenios pudieran dar a luz en condiciones adecuadas. Y entonces Jesús dio, la madre de Jesús dio a luz, Jesús nació en una cueva, pero una cueva, nos han dicho, y la cueva, como cuando se hacen los belenes y todo eso, una cueva en unas condiciones adecuadas para poder hacerlo. Pero lo de la cueva es un símbolo de un lugar de oscuridad que cuando se sale a la luz. Dar a luz, salir de la oscuridad a la luz. De la oscuridad de la conciencia a la luz que empieza a iluminar la dimensión espiritual. Salir de una cueva. Cuando os hable dentro de poco del Quijote, de la cueva de Montesinos, os haré esta comparación, que también en el Quijote, la cueva de Montesinos también está representando, entre otros símbolos, la iniciación de Don Quijote, o la iniciación de Cervantes. De tal manera que, bueno, este episodio, que es el nacimiento, donde está representado el reino mineral, vegetal, animal y humano, y el quinto reino, los 5 reinos están representados, está representado la primera iniciación, control del cuerpo físico. A los 30 años se dice que Jesús recibió el bautismo por San Juan Bautista, ¿verdad? Sabéis que el bautismo no es inventado por el cristianismo. En distintas religiones y tradiciones se ha bautizado con agua. El agua sabéis que es el símbolo de las emociones, de la vida emocional, la purificación del cuerpo emocional. Entre el nacimiento y el bautismo, que fue a los 30 años, 30 no es casual, 3 por 10, 30. 3 son los 3 aspectos de la personalidad y el 10 el número del ser humano perfecto. 3 por 10, 30. Eso no es casual, los números. De tal manera que a los 30 años recibió el bautismo. Y cuando recibió el bautismo nos cuenta la Biblia y nos dicen que apareció como una paloma, y apareció una voz, etc. Pues eso es el símbolo del momento en que el Cristo se une a Jesús. Hasta los 30 años era Jesús solo. Y a los 30 años, y los 3 siguientes, es cuando el Cristo, con el beneplácito y el asentimiento de Jesús, se manifestó a través de él. No vamos a entrar en los detalles cómo lo hizo, si el alma de Jesús se separó, etc. No vamos a entrar en esos detalles. El caso es que Jesús, que fue preparado por los esenios especialmente durante ese tiempo, fijaos que la Biblia apenas nos dice nada, que trabajaba de carpintero con su padre, etc. Nos dice muy poco, pero fue preparado adecuadamente por los esenios y por otros en viajes que hizo para estar en la situación adecuada para que el Cristo, el potencial de luz y de amor del Cristo, se manifestara a través de él. Y en ese momento es cuando se le unió, el momento del bautismo. Pero el bautismo representa la segunda iniciación, que las personas que adquieren esta iniciación es porque su cuerpo astral, su cuerpo emocional, cuerpo de emociones, de deseos, está bastante controlado. Es lo que más cuesta. Por eso, entre la primera y la segunda es cuando más encarnaciones tienen que pasar en los seres humanos, porque lo que más nos cuesta superar es el mundo de los deseos y de las emociones. Entonces, bautismo de agua, purificación de las emociones, control de las emociones. Tercera iniciación, transfiguración, que si recordáis es cuando sube a un monte, sube a un monte. Hay 2 iniciaciones que transcurren, la primera y la resurrección en una cueva, la segunda el bautismo en el llano y la transfiguración en un monte. ¿Qué ocurre en esta iniciación? Pues que va acompañado de 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se quedan como dormidos mientras Jesús se ilumina y resplandece. Bien, simplificado porque esto tiene más detalles muy interesantes. Por cierto, si estuvisteis en una charla que di sobre pintura, utilicé en gran medida un cuadro que fue el cuadro de
de la transfiguración. Y estuve explicando en esa diapositiva, con esa diapositiva, si estuvisteis alguien, no solamente la estética del cuadro, sino la inmensa cantidad de simbología que había en ese cuadro de la transfiguración. Jesús iluminado, Moisés y Elías, y los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que representan el cuerpo físico, emocional y mental, subyugados, sujetos, controlados, para que el yo superior resplandezca. El ser humano que recibe la tercera iniciación es cuando el yo superior se expresa de un modo integrado a través de la personalidad, físico, emocional y mental. Por lo tanto, es la iluminación y supone ya una integración del yo superior o alma a través de la personalidad. Bien. Y la cuarta iniciación está representada en la crucifixión. Según fuentes profundas, pues Jesús fue, lógicamente, crucificado, pero no murió en la cruz, sino que tuvo una expansión de conciencia y en un momento determinado de esa crucifixión, el Cristo se desprendió de él. El Cristo que había estado expresándose durante esos 3 años y que entró en el bautismo, se desprendió, se separó en el momento de la crucifixión. ¿Pero qué simboliza la crucifixión? Pues el sacrificio del yo superior en la personalidad. Es el símbolo humano, porque las cruces, que son símbolos muy universales, es el sacrificio del espíritu en la materia. Pero en este caso simboliza el sacrificio, de tal manera que el ser humano que recibe la cuarta iniciación vive una vida de sacrificio. Y cuando llega este momento pasa por la crisis mayor, la noche oscura del alma, que ya hablaremos cuando hable de San Juan de la Cruz, y esa noche oscura es un estado en el cual el alma no es consciente, por un momento está desligada de todo lo que le había sido familiar durante toda esa evolución de millones de años y todavía no tiene contacto con el espíritu. Son momentos de una transición que parece muy dura. Es lo que se ha simbolizado como noche oscura del alma. Y es el estado previo, porque de la cuarta a la quinta hay poco tiempo, para la quinta iniciación o resurrección, en el cual indica que no existe la muerte, que solo existe la vida y que la vida continúa. Pero ¿qué ocurre? Imaginemos que no creemos en que Cristo no murió en la cruz, que creemos, como se nos ha dicho, que murió en la cruz. Pues yo diría que para efectos de lo que ahora estoy explicando, aunque la fuente más profunda que tengo es la de que no murió en la cruz, fue luego curado de sus heridas y vivió también durante X años, pero sin esa vida pública que había tenido anteriormente, sino vivió más a nivel más oculto. Pues bien, que en el momento de la cuarta iniciación, si hay una muerte, esa muerte simboliza la muerte de lo anterior para nacer en la primera continuación, en una vida de espíritu, de integración del espíritu en la materia. De tal manera que estos son los 5 episodios que, bueno, esto ya se necesita más tiempo para desarrollarlos, etcétera, que nos dice la historia a través de los evangelios y que vivió Jesús y que es una de las cosas más destacadas de la vida de Jesús. Pero que la relación con Cristo es la que os he dicho antes. Vividos por Jesús, no por Cristo. Por lo tanto, Jesús, debido a ese sacrificio, pues lógicamente continuó y dio un impulso evolutivo a su vida, a su evolución, a su vida espiritual. De tal manera que estos mismos episodios, seres humanos, conocidos y desconocidos, los han vivido en el tiempo de la historia, incluso antes que él, porque esto no es original. Lo que sí es cierto, y no debo de olvidar deciros, es que todo lo que conocemos de Jesús es lo que nos han dicho en los evangelios, nos han enseñado en el estudio de la religión, etc. Esto sin estas explicaciones. Las cosas que dijo Jesús, las parábolas que dijo, algunas frases que me ha interesado siempre que he hablado de esto
interpretarlas psicológicamente, porque cuando he hablado de religiones me ha interesado mucho decir que todo lo que han dicho todas las religiones, incluida esta, se puede decir en términos psicológicos desligado de la religión, con el mismo significado. Es cuestión de traducción de las palabras y de las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dice que es más fácil que un camello penetre por el ojo de una aguja que un rico como este entre al reino de los cielos, estaba hablándonos de la desidentificación, del desapego. Esto que nombro mucho en psicología. Es más fácil que un rico, no de un rico de dinero, que podría ser, no conozco, pero es posible que una persona tenga dinero, pero que esté desapegada de su dinero, desidentificada de sus bienes, que es lo que pesa y que lo que impide tomar contacto con niveles de conciencia superiores. Por lo tanto, entrar en el reino de los cielos es lo mismo que los orientales hablan cuando hablan del nirvana, en el hinduismo, del samadhi o del satori en el budismo o en el zen, o del tao en el taoísmo, pues en el cristianismo es reino de los cielos. Llegar a un estado de conciencia donde ya se vive la unidad y donde está la persona desidentificada de la personalidad. Por lo tanto, es más fácil que ocurra eso tan imposible que una persona con esa carga de apegos y de identificaciones pueda acceder a ese nivel superior de conciencia. De tal manera que eso, fijaos, está haciendo alusión a algo que me interesa mucho cuando explico psicología, hablar lo importante que es desapegarnos o desidentificarnos. Del mismo modo que cuando dijo que si alguien te hiere en la mejilla derecha, pues preséntale la izquierda, no hagáis resistencia al agravio, mas si te hieren en la derecha, preséntale la izquierda. Sabéis que muchas veces se ha simbolizado esto como que encima de que te fastidian, pues tienes que no defenderte y poner la otra para que sigan, ¿verdad? Creo que mucha gente no lo ha interpretado así, pero es una forma superficial. ¿Qué simboliza esto? En lugar de presentarle la misma mejilla, que es lo que hacemos por venganza, como respuesta ante los agravios, pues presentar la otra mejilla del amor, lo cual no quita defendernos, sino que en lugar de responder con odio, responder con amor, con la otra cara, para poder neutralizar esa ofensa, pues en la... Fijaos la interpretación de, por citar algunas, porque esto es muy largo y es muy interesante interpretar todo eso que hemos oído y muchas veces nos hemos quedado sin saber, porque no nos lo han explicado, no han sabido o no han podido o lo que sea, o no ha habido ocasión, los significados de estas cosas. Igual que quien hallare su vida la perderá y quien perdiere su vida por amor mío la encontrará. Esto queda como un acertijo, como un koan zen, ¿verdad? Esa serie de frases absurdas. Quien hallara su vida la perderá. Pues hay que distinguir entre la vida de la personalidad y la vida del alma. Quien pierde, quien se desidentifica de la personalidad, encuentra la vida del alma. De tal manera que esto, incluso hasta la primera de las 8 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu o los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si interpretamos, como no me lo he inventado yo, el espíritu como la avidez, la codicia, el poder, el egoísmo, y pobre de espíritu es el que está desidentificado de esas condiciones, entonces se hace merecedor del reino de los cielos. Entonces, con estas interpretaciones, que es una de las cosas que a mí, no sé a vosotros, más me interesa y me llama la atención, cuando las interpretas psicológicamente, vas viendo que a lo largo de la historia de la humanidad nos han ido diciendo con distintos símbolos, como medios didácticos de llegar a nosotros, pues una serie de cuestiones que nos permiten no solo mejorar nuestra vida psicológica, sino crecer de la materia hacia el espíritu. Y por lo tanto, progresar en este sentido. Progresar, que es la evolución,
de todos los reinos y especialmente el nuestro, de abajo hacia arriba, desidentificarnos de la materia sin despreciarla para ir hacia arriba, simplificar la mente. Hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Aunque el término niños también hacía alusión al iniciado, ¿verdad? Simplificar la mente, hacerla sencilla. Y lo que más representa Cristo, que hemos dicho, el amor. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amar a tus enemigos. Todo esto está indicando el aspecto amor, que es lo que realmente nos permite no solo estar mejor, sino evolucionar. Y sin lo cual, por mucho que sepamos y por mucho que comprendamos, si no hay amor, pues no podemos evolucionar. Por lo menos en nuestro sistema solar, como he estado explicando. Bien, pues todo esto lo desarrollaremos más ampliamente en el cursillo, igual que explicaré esa orden muy curiosa y muy especial, de la cual en los últimos tiempos se empieza a hablar, esa orden de los esenios, cuyos orígenes se dice que se remontan a Egipto, a la época de Amenhotep IV, Akenatón, uno de los faraones iniciados, uno de los faraones más iniciados, porque dentro de las dinastías, de lo que nos cuenta la historia, los faraones no eran lo mismo que en épocas más lejanas en el tiempo, que eran iniciados. Ellos y los sacerdotes conocedores. Eso era una historia muy anterior, muy antigua. Pero este que intentó establecer el monoteísmo, estableció una serie de escuelas esotéricas donde enseñaba unas cosas muy profundas. Entonces, los orígenes son antiguos de los esenios, igual que de otros organismos. Van cambiando los nombres a lo largo de la historia y llega un momento en que aparecen en cada época con unas apariencias distintas. Y esto no me da tiempo ahora de entretenerme en ello, pero es muy interesante y de fuentes muy profundas, de iniciados que han podido ver muchas de estas cosas, pues es interesante extraer esos conocimientos de las cosas que ocurrieron. Los esenios eran terapeutas, tenían unos conocimientos de medicina y también conocimientos secretos. Y lo hacían de tal manera que, aunque los judíos y los romanos de aquel entonces sabían que existían, pero al desconocer, si no hubieran acabado con ellos, al desconocer estas cosas que mantenían en secreto, y que por lo tanto, igual que expliqué cuando hablé de Pitágoras, en la escuela esotérica de Pitágoras, tenían que pasar unos años para poder entrar y tener ciertos conocimientos, no podía entrar en ciertos niveles cualquiera, pues lo mismo pasaba con los esenios. Y ahí es donde fue Jesús educado, aparte de los viajes que Jesús, según fuentes bien informadas, hizo por distintos países, entre ellos la India, y donde aprendió muchas cosas, no solo de la curación, sino también pues de las parábolas, etc. Jesús pues aprendió en Egipto, aprendió en Persia, en Grecia, en la India, en distintos lugares. De tal manera que fue, especialmente con los esenios, los padres de María, pues también pertenecían a la orden de los esenios, y por lo tanto pues también tenían, junto con los demás, esas posibilidades de educar a Jesús en esta orden, en esta organización. Y por lo tanto pues también a la hora de lo que se llama su muerte o su ausencia de la vida pública, pues también fue hacia ellos, y por lo tanto se mantuvo fuera de la vida pública. Bien, dejo la exposición aquí porque esto se puede hacer largo, larguísimo. Ya veis la cantidad de aspectos que podrían ser interesantes a desarrollar en este tema, y que, bueno, tenemos tiempo para poder hablar con vuestras preguntas, y también, en el caso de que os interese, en ese cursillo de la semana próxima, en el cual desarrollaremos mucho más ampliamente estas cuestiones.
haciendo también alusión a distintos libros. Tengo aquí algunos de ellos. Iniciación humana y solar, donde habla de las iniciaciones, el Isbaile, donde está el esquema ese que os he nombrado de la estructuración de la jerarquía, de Belén al Calvario, que escribió al Isbaile, de Belén al Calvario, donde explica y desarrolla la simbología de esas 5 iniciaciones que os he nombrado anteriormente, la reaparición de Cristo, aunque también hace alusión, fijaos que están escritos en el siglo pasado, entre la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Este libro, Una visión del Nazareno, que siempre que hablo del tema lo cito, donde Jesús explica a Cyril Scott es el seudónimo de un iniciado. A Cyril Scott lo nombro cuando he hablado de música, en uno de los libros más profundos que se han escrito sobre música, la música y la evolución humana. Es decir, cómo la música va determinando la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo, la influencia de la música. Pues escribió este libro donde, fijaos, este librito pequeño, Una visión del Nazareno, aquí Jesús pues va explicando algunos de esos elementos simbólicos y episodios de su vida malinterpretados durante estos 2000 años, con una aclaración, aparte de algunas cuestiones como las bienaventuranzas, etcétera, como hablaba a sus discípulos de la reencarnación, de la ley del karma, etcétera, porque Jesús, igual que los grandes sabios en la historia, tenían unas enseñanzas para las masas y otras más selectas para los allegados, para los discípulos más allegados, y como explicaba determinados temas. Y luego también Eduardo Chouret, personaje francés del siglo XIX, escribió este libro, Los grandes iniciados, con varios personajes, entre los que está Jesús, uno de los subcapítulos dedicados a Jesús. Y aquí desarrolla también bastante la relación de Jesús con los esenios. Bien, pues estos son algunos de los libros, de las fuentes, hay otras, pero más que puedo indicar, y de los cuales pues también pues haremos citas sobre este tema. Así que tenéis la palabra, porque me he alargado bastante en este tema, que he intentado sintetizar, pero que, como os podéis imaginar, es muy amplio. Así que dentro del tiempo que disponemos, si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, alguna cuestión, pues... Sí, tú dices, Rafael, sí, que Jesús no murió en la cruz. Bueno, es una información que tengo de seres, de las más profundas de las distintas informaciones, porque hay otras profundas que dicen que sí. Entonces, de todo lo que yo personalmente he podido acceder, no solo escrita, sino de otro tipo, la que más me fío es esta, de que era esenio, no era judío, era esenio, aunque tuvo la misión también, entre otras funciones, la de ayudar a los judíos, algo que no consiguió en aquel entonces, y algo que no he dicho en la charla. Él, como otros avatares, la función principal no es esa que conocemos, es la de establecer unos vórtices de energía en el planeta que facilitaran a partir de entonces más a la humanidad, a partir de entonces, la conexión con el espíritu. Es decir, aquello que menos conocemos invisible, que es cómo establecer los puentes entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo sutil y lo denso, entre el espíritu y la materia, es más importante porque es lo que de un modo invisible e insonoro va facilitando desde entonces, más que en el pasado histórico, que también lo hubo, que más seres humanos podamos ir con más facilidad, pero con un trabajo ineludible, haciendo la conexión con lo superior, con el espíritu. Con el espíritu. Entonces, bueno, lo de la muerte ya lo he dicho,
Imaginaos que muriese, pero como resucitó, según nos cuenta, entonces la capacidad de morir y de resucitar, esto ya entrar en los detalles se nos podría escapar, pero lo más interesante, fuera como ocurrió, es lo que simboliza. El símbolo es el llegar a un momento al ser humano, porque una de las misiones fue hacer que explicarnos o transmitirnos la posibilidad de pasar del cuarto reino humano al quinto reino a través de las iniciaciones que he señalado. Entonces, pues decirnos que la muerte no existe. La del cuerpo sí. Y el cuerpo de Jesús pues murió como fuera, pero murió. Pero que existe algo que está más allá del cuerpo que no muere, que tiene vida. Y eso es algo que mucha gente ha podido comprobar y la ciencia comprobará en un futuro próximo, del modo más científico que podamos imaginar, que no existe la muerte, que existe vida, y que lo que muere, que es el cambio de la constitución de los cuerpos físicos. Entonces, bueno, la resurrección, muerte y resurrección van unidos, es lo más importante, el símbolo, lo que puede simbolizar, que existe vida y que él luego, pues, imaginaos que es cierto lo que nos han contado. Luego resucitó, se apareció a algunos de los allegados para confirmar eso, de que existe la vida y no existe la muerte, que es algo para, con el tiempo y la evolución, para todos los seres humanos. Eso, tanto si creemos que murió, como si no murió. Lo otro, pues ya depende de la intuición de cada cual, la intuición de las personas. Pero se me ocurre deciros una cosa. Imaginaos las dos posibilidades. Murió y luego resucitó, ¿verdad? No es más fácil, por la ley de economía, ley universal de economía de energías, pues que no muriese, sino que hubiese un, digamos, como he explicado, un dejar, un estado anterior, porque eso simboliza la cuarta iniciación, para entrar en otro estado de conciencia que simboliza la vida y la resurrección. Con detalles nos he explicado pues que fue curado posteriormente de las heridas y luego pues vivió pues a un nivel anónimo de las heridas que tuvo durante, no en la crucifixión, sino en la tortura anterior a la crucifixión, ¿verdad? Como hombre, como ser humano, en este sentido. Bueno, y otro pequeño detallito. Y si me permitís, solamente un detalle, porque me ha venido, creo que a lo largo de los 2000 años, uno de los grandes, no soy el único que lo crea, pero me adhiero a eso, errores de la religión, ha sido subrayar la tortura sangrienta de Jesús. Incluso en las películas parece que tienen más éxito, llaman más la atención. Hasta en la mayoría de los cuadros de la pintura, excepto en alguno, es la sangre de Jesús en la cruz. Y en las películas, que sabéis que es de las cosas muy verosímiles, la tortura, la sangre, el dolor, el sufrimiento. Cuando el símbolo de la cruz es un símbolo no de muerte, sino de vida. Hasta donde he podido alcanzar, y se nos explica a nivel espiritual mucho esto, la cruz es un símbolo de vida, por lo tanto de alegría, no de tristeza o de muerte, como en Semana Santa, hoy menos, pero ¿os acordáis hace años que había que estar obligatoriamente triste durante los días de Semana Santa? Bueno, no había que oír música, no había que cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Es las influencias de la cultura. Y las películas, como, bueno, en las películas no solo las de Jesús, en otras también, eso de la sangre y de la tortura y del martirio parece que llama y atrae a los espectadores. En definitiva, la cruz, símbolo de vida, sacrificio del yo superior en la cruz de la personalidad, pero como símbolo de vida, porque si el yo superior se expresa en la personalidad, da vida a esta.
y por lo tanto transmuta la personalidad en algo más elevado, en algo superior. No, pero para terminar, él anunciaba el reino de los cielos. Es decir, yo no soy de aquí, yo soy del reino de los cielos. Si hiciera falta, vendrían ángeles a rescatarme y es decir, que él no era de este mundo, era y es lo que no acabo del reino de los cielos. Dos cosas. Bueno, lo del reino de los cielos, ya lo he dicho, es el reino de otras dimensiones superiores a la mente concreta. Lo que en psicología llamamos pues el yo transpersonal, el yo superior, lo transpersonal. Esos niveles espirituales sutiles de otras dimensiones, por encima de la mente concreta. Eso es el reino de los cielos. Por lo tanto, claro, tanto Jesús como iniciado, que era capaz, como Cristo, pues estaba anunciando algo superior. Y nos estaba invitando no solo a los de entonces, sino a los que hemos venido a continuación, a que haciendo una serie de sacrificios y de servicio, porque habría que subrayar la palabra sacrificio y especialmente servicio. El mismo Jesús nos dio el ejemplo de servicio, de ayudar, como Jesús y luego los 3 años como Cristo, servir a todos, sean amigos, enemigos, de un tipo, de otro, sin discriminación. En ese sentido es el ejemplo de servicio y de sacrificio. Entonces por ahí va lo del reino de los cielos. Lo de los ángeles, quizá estás haciendo alusión a que en las tentaciones previas al bautismo, al recibir el bautismo, las tentaciones al desierto, pues cuando el diablo le tienta, y el diablo es una representación de las energías internas, que antes de cada iniciación, representadas en el morador del umbral y el ángel de la presencia, la luz, el morador del umbral, la oscuridad, se presentan al candidato a la iniciación. Esto se ha representado a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces, las tentaciones de Jesús, que fueron 3, una para lo físico, otra para lo emocional y otra para lo mental. Maya, espejismo, ilusión. Las 3 tentaciones de los 3 cuerpos, físico, emocional y mental. Entonces, en uno de los momentos hace alusión a que Jesús le dice al diablo, todo esto es simbólico, que podría venir ángeles y ayudarle en esto cuando dicen lo que ya sabéis, ¿no? Lo de tírate de aquí abajo, o lo de convierte estas piedras en pan, etc. De tal manera que venció las tentaciones con su espíritu, pero como ser humano. Es decir, podía haber, decía Jesús, haber utilizado los poderes superiores y haber saltado esto, pero tenía que pasar simbólicamente por las tentaciones, igual que todo iniciado, antes de recibir la iniciación, tiene que pasar y vencer esas tentaciones, o dicho de otra manera, pasar por una crisis que es mayor según la iniciación que se tiene que pasar. Y cuando se vence esa tentación, y repito, la tentación siempre viene de dentro, el diablo es un símbolo, el diablo, de esas energías que están en las distintas auras de los cuerpos. Y la religión representa al diablo como un ser que va por ahí, el demonio, ¿verdad? Pero esto, científicamente hablando, es un símbolo, el demonio, de las energías todavía no superadas que en determinados momentos de crisis se presentan como tentación, para que el ser, el yo, demuestre si la tiene superada, controlada o no. Si no está controlada, pues no se pasa la iniciación, se vuelve hacia atrás. Y si se vence esa tentación, se pasa la iniciación y se sigue el proceso evolutivo. A mí lo que no me ha quedado claro lo de Apolonio de Tiana, sí, que era un maestro espiritual anterior a Jesús. No. Una encarnación la encarnación posterior de Jesús, inmediata, fue en un cuerpo que es el cuerpo de Apolonio de Tiana. Es decir, el personaje conocido históricamente como Apolonio de Tiana, dicho de otra manera, fue la siguiente y última encarnación de Jesús, no de Cristo, sino de Jesús. Y según se nos cuenta,
Blavatsky dedica un capítulo de la doctrina secreta a hablar de Apolonio de Tiana y explica cómo, lo que he dicho antes, la Iglesia no le interesaba que se conociera, como tantas cosas, ¿verdad? Los teólogos nos subiríamos por las paredes de asombro lo que a lo largo de estos 2000 años los teólogos cristianos o católicos les ha interesado, han hecho para deformar, cambiar, manipular, ocultar, borrar, etc. Aún así nos han llegado los evangelios, que por cierto, en el año 327 después de Cristo, se presentaron en un concilio 40 evangelios, Anastasio, 40 evangelios, y de ellos se escogieron 4, que son los que conocemos. Los demás pasaron a ser apócrifos, los no aceptados. Ya sabéis lo que significa apócrifos. Desde otro punto de vista espiritual, pues eso no es así, son por intereses. Cuando algo interesa que se conozca una cosa y no otras, pues entonces se hace censura. O se hace lo que sabéis que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? La Iglesia lo ha hecho. Esto lo representa muy bien Cervantes en el Quijote, cuando el cura y el barbero queman los libros de Don Quijote. Eso es un símbolo de lo que ha hecho la Iglesia para quemar, en este caso eran los libros de caballería que simbolizan el conocimiento espiritual. Entonces la Iglesia ha intentado a lo largo del tiempo, unas veces más que otras, ocultar. Bueno, y esto ha pasado en las distintas iglesias o los distintos intereses políticos, de poder, eclesiásticos o de todo tipo. Aquello que no interesaba que se supiese, pues a la hoguera simbólica. Entonces, bueno, pero aunque esto haya ocurrido, las cosas, la verdad, no se pierde. Ya en el siglo pasado se descubrieron en Qumran, ¿verdad?, los pergaminos del Mar Muerto, que tienen que ver con los esenios, y cosas que se han ido descubriendo y otras que se irán descubriendo progresivamente. Es decir, que se destruyen cosas, pero siempre se guardan con cuidado o permanecen ocultos otra serie de cosas y de conocimientos. El caso es que Apolonio, a pesar de que la Iglesia no lo nombra, pues según fuentes más profundas, fue esa encarnación en cuyo cuerpo ya Jesús pasó a la quinta iniciación. Porque la quinta iniciación, la de maestro espiritual, se tiene que recibir en un cuerpo físico. Y cuando se recibe en un cuerpo físico, ya se convierte en miembro del quinto reino de la naturaleza. Miembro de lleno. Quinta iniciación. Y cuando se llega a la quinta iniciación, ese maestro, llamado maestro espiritual, puede o seguir su trabajo desde los planos ocultos, sin cuerpo físico, o crearse un cuerpo físico a voluntad. No necesitan necesariamente nacer como todos los seres nacemos. Se pueden construir los maestros un cuerpo físico a voluntad y pasar como un ser humano entre la humanidad sin que lo sepamos. Cuerpo a voluntad. Precisamente un par de libros de Cyril Scott, se llaman El iniciado y iniciado del nuevo mundo, nos describe Cyril Scott como su maestro espiritual estuvo encarnado y la relación que tenía con él, etc. Maestro espiritual. De tal manera que quinta iniciación puede, si se desea, encarnar o no encarnar, o aparecer o desaparecer. Eso es la quinta iniciación, pero hasta llegar a la quinta, de la cuarta, pues hay que estar sujeto al nacimiento, a la muerte, por muy elevada que sea la conciencia. En ese sentido. Entonces, Apolonio de Tiana fue, para simplificarlo, la siguiente y última encarnación de Jesús, no de Cristo, de Jesús. Estamos diferenciando Cristo y Jesús. En estos momentos Cristo está, pues, como no ha dejado de estarlo en estos 2000 años, y el Buda, trabajando desde los planos sutiles, porque la evolución, la vida implica que desde arriba, desde lo más espiritual, están haciendo un trabajo de inspiración energética hacia abajo. Y luego desde abajo, los seres humanos que podemos llegar a un nivel de conciencia hacemos esfuerzo de ir hacia arriba. La evolución es hacer el esfuerzo de ir hacia arriba.
y llega un momento en que ambas energías, las de tipo espiritual y de tipo material, se unen. Dicho de otra manera, tenemos que hacer inevitablemente un trabajo de abajo hacia arriba para hacernos merecedores de recibir lo superior, a través de todo lo que conocemos, mejor, peor utilizado. Y desde arriba, pues también les necesitamos. Nosotros necesitamos a los de arriba y desde arriba nos necesitan a nosotros. ¿Para qué? Para hacer este acercamiento. No sé si lo he sabido explicar. Y se produce. Y eso es no solo en este caso de Jesús, sino en todos. Por lo tanto, Cristo y Buda siguen trabajando, y Jesús y otros, superiores e inferiores, continuamente. Pero lo que no pueden hacer, ni aquí ni en ninguna parte del universo, es coartar nuestra libertad, si no, no podríamos evolucionar. Si nosotros no queremos y nos empeñamos como un sector grande de la población mundial, pues no pueden hacer el trabajo, por mucho que quieran ayudarnos. Pero si nosotros queremos y nos predisponemos, entonces se nos facilita mucho y entonces se produce ese acercamiento. Y esto en nuestro planeta y en todas las partes, se podría decir. ¿Los esenios y los templarios tienen alguna relación? Pues no lo sé, por los templarios es más de una época más reciente, aunque lo que sí que sé cierto es que los templarios están muy relacionados con los masones, es decir, que los templarios fueron los masones en una época determinada, una organización, una orden también esotérica, oculta, y que cada vez se está hablando más de ello, porque la historia nos ha puesto como soldados, y con soldados y, digamos, santos y soldados, ¿no? Mezclando las dos cosas, ¿verdad? Y nos ha descrito cosas como fueron, bueno, los poderosos acabando con ellos, etcétera, y todas esas historias. Pero va saliendo información de la dimensión esotérica de los templarios. Y sí que hay una correlación entre la masonería, que tiene también una antigüedad enorme, aunque no con el mismo nombre, y la tendrá, depurada como las religiones en el futuro, pero la tendrá la continuidad. Y los templarios. Pero entre los esenios y los templarios no he oído nunca, que yo sepa, información. No puedo dártela, no lo sé. ¿Y los esenios, la orden de los esenios, cuándo terminó o cómo fue? ¿O derivaron a otro nombre, a otra cosa? Sí. Este conocimiento histórico no lo tengo, pero lo que sí que puedo afirmar es, y lo he dicho, es que llega un momento en que una orden o una organización con unas características tiene que desaparecer como forma, pero los seres humanos que están ahí continúan internamente, con otras formas. Es decir, dicho de otra manera, la esencia de las civilizaciones y las culturas del pasado, cuando éstas desaparecen, los seres continúan. Desaparecen las formas, igual que desaparecen los continentes. La gran civilización de la Atlántida, que hablé en una ocasión, desapareció como forma. Pero los seres que la habitaron continuaron. ¿Y no se sabe cómo? Continuaron, sí, se sabe. No, pero no con un nombre específico. Sí, en otras razas posteriores. ¿Cómo cuáles? Después de la Atlántida vino la raza aria, hace unos 100.000 años. Entonces, los que se salvaron físicamente, pues continuaron dirección hacia Asia. Y se establecieron parte en Egipto, en Asia, etc. Del hundimiento de la Atlántida, en otros lugares. Pero los que murieron físicamente, como vamos reencarnando, pues los seres que mueren cuando se destruye una civilización, un continente, pues luego continúan con otros cuerpos. Así que unos continúan en otros lugares con otras formas, otros con otras encarnaciones. Pues lo mismo, es una comparación analógica, lo mismo con esto. Ese grupo de los esenios, pues similar a otras organizaciones, los profetas y otros de otras culturas, pues manifestaban unas características, luego desaparecieron los esenios, pero continuaron en otras, de otras formas. ¿Y tuvo descendencia? ¿Qué vida llevó después Jesús?
Eso ya No se sabe. no, yo lo desconozco. Como No se ha dado escriben y información. dicen que Lo sí. que os he dado es información que se puede adquirir escrita. Pero más allá de lo escrito, los que No saben, se sabe los descendientes, claro, si hubo. ahí ya lo callan. Es decir, que determinadas personas que pueden saber cosas ya las callan porque se mantiene una gran discreción en Me determinadas parece cosas. raro es que, por ejemplo, Jesús, la madre, por ejemplo, María y todo eso, no se sepa los descendientes hasta el día de hoy. Porque eso No. debería haber continuado, ¿no? Pues no, lo desconozco. No, Y digo, además, pero que no se sabe, ¿no? imaginemos que se supieran. Pues a mí personalmente, No, yo tampoco he oído, pero... descendiente de alguien sin despreciar a nadie. Ujú. Cuando un ser es grande, luego, ¿verdad que tenemos mucha curiosidad por saber los descendientes y conocerlos? ¿Verdad que los descendientes generalmente son muy distintos? Totalmente. Y a veces hasta opuestos en algunos casos. Pero hay una curiosidad en la población en general de saber de gente así, de seres especiales, importantes, los descendientes, conocerles, etc. Algunos a lo mejor siguen algo, pero nunca son iguales. Pero no son responsables los grandes seres de sus descendientes, ¿verdad? ¿Y Akenatón quedó algo o no? ¿Los descendientes de Akenatón quedaron o desaparecieron todos? Akenatón, pues no sé. Lo que sí que sé es que este faraón, Akenatón, que estableció el monoteísmo en Egipto, luego los que le siguieron a él, los que fueran, Lo borraron todo. hicieron todo lo posible por borrar Sí. todo lo que hizo y volver otra vez al politeísmo egipcio. ¿Me explico? Y luego acabaron con el monoteísmo. El monoteísmo es algo que es parte de la evolución, ¿verdad? Monoteísmo. Moisés también estableció el monoteísmo. El monoteísmo no es contrario al politeísmo, ¿eh? Como he explicado otras veces, en la India hay politeísmo, muchos dioses, y monoteísmo también. Y los dos se complementan perfectamente. Nada más que a nosotros nos han subrayado judaísmo, cristianismo e islamismo, todos siguen una misma línea, el monoteísmo. Y nos han insistido mucho en oponerlo al politeísmo, considerando los politeístas orientales como paganos o como lo que ya sabéis, por la ignorancia y por los intereses, etc. Cuanto politeísmo y monoteísmo se complementan perfectamente, encajan. Rafa, siendo poquito que se sabe, bueno, lo que la Iglesia nos ha enseñado, Jesús ya de niño era, incluso está con hay un episodio que cuenta que está con los maestros y tal. Sí, ¿Cómo es posible que no haya quedado nada escrito de su vida? Por ello, Escrito. por él mismo. Sí. claro, entonces no se Después, escribía, pues, sí, era transmisión oral. Sabéis que los evangelios se escribieron después, un siglo aproximadamente. Los evangelistas, los 4, no conocieron a Jesús, se escribieron posteriormente de lo que habían oído. Sí. Y esto a lo largo de la historia de la humanidad se han transmitido muchas cosas de boca a oído, oralmente, en Oriente también. Y llega un momento, las enseñanzas de Buda, 400 años después de morir Buda, lo recogieron en el Tripitaka, que es lo que está escrito. Es decir, que durante mucho tiempo se han transmitido oralmente, no se transmitían por escrito. Bien, se ha hecho así. Y llega un momento en que se ponen por escrito. Y dentro de estos 2000 años, pues ya se han ido ya escribiendo muchas cosas. Tengo una imagen de algún cuadro donde se ve al niño Jesús como escribiendo. Bueno, es que los cuadros no son fotografías. Los cuadros inventan todo, igual que el rostro de Jesús. ¿No se sabe cómo era? No Sí, yo tengo una fotografía. Ah, sí. Sí, Ah, pues me gustaría verla, puede ser. Algún Sí. día. sí. No ahora. Sí, Ya la hemos visto. sí. Sí, la nota del cursillo, yo hice ese cursillo.